Muy buenas tardes. Voy a desarrollar acá el video que corresponde al examen final del curso de Derecho Laboral 2 en la Universidad Regional. Mi nombre es Rodolfo Reyes Mayén y mi número de carné es el 240-1940. Vamos a tratar esencialmente del derecho colectivo de trabajo en todo su ámbito, desarrollando el tema de sindicatos, el tema de contrato, las características, las condiciones, las obligaciones y algunas consideraciones especiales al respecto. Voy a tratar de desarrollar el tema no exactamente como preguntas, sino como puntos o temas a desarrollar. Iniciaríamos con ¿qué es el derecho colectivo de trabajo? O sea, aquel que regula las relaciones entre empleados, trabajadores y el Estado a través de organizaciones de trabajadores, como por ejemplo sindicatos, asociaciones. El propósito es precisamente proteger los derechos de trabajadores mediante negociaciones colectivas, resolución de conflictos y creación de normativas como pactos colectivos y condiciones de trabajo. Dijéramos que la finalidad del derecho colectivo de trabajo es equilibrar la desigualdad entre trabajadores y patronos, regular las relaciones laborales colectivas y proteger los derechos de trabajadores a través de mecanismos como la negociación colectiva y la función principal, que adelante hablaremos un poco de ello, de los sindicatos. La naturaleza jurídica del derecho colectivo de trabajo. Hacer parte del derecho de trabajo como tal y de conformidad con la parte considerativa del Código de Trabajo es una rama del derecho público, puesto que aunque esté incluida la aplicación del interés privado, debe tener participación el Estado y hacer ejercer esa labor tutelar a través de la normativa de trabajo para ceder ante el interés social o colectivo. Además hay que considerar la doctrina en cuanto a que como es el Estado el que establece la norma, se le adjudica esa participación o esa inclusión en la parte de derecho público. El derecho de asociación profesional, ¿qué entendemos por eso? Es aquel que tienen los trabajadores, patrones con profesión u oficio independiente, profesionales, técnicos, etcétera, de organizarse para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos derechos e intereses económicos, sociales y por supuesto comunes, ¿verdad? ¿Cómo se pueden organizar los trabajadores para la protección de los derechos frente a los patrones? Pues eso es definitivamente la parte medular del derecho colectivo y se puede hacer concretamente a través de la afiliación y la creación de sindicatos que consiguen las negociaciones a través de un instrumento o de una institución del derecho colectivo, que son los pactos. ¿Qué es un grupo o qué entendemos por un grupo coaligado? Es una agrupación de trabajadores no sindicalizados cuyo propósito es unirse, organizarse para presentar frente al patrono un conjunto de peticiones, solicitudes para la protección de derechos o el mejoramiento de las condiciones de trabajo. ¿Qué son los comités ad hoc? Los comités ad hoc son agrupaciones de 3 trabajadores que se encargan frente a su patrono de plantear de forma verbal o por escrito quejas o solicitudes con objetivos de llegar a arreglos. Una vez constituidos estos, dar aviso a la inspección de trabajo, ¿no? Existen plazos ahí, alrededor de 5 días. Todo esto está normado en el Código de Trabajo, que es el que regula las condiciones de trabajo. Vamos a obviar
la instrucción de normar, de identificar cada uno en qué artículo se refiere, porque no fue una condición que el licenciado Mauricio planteara. ¿Qué es la libertad sindical? La libertad sindical precisamente consiste que es la facultad individual de cada persona de afiliarse o de asociarse, valga la redundancia, en grupos profesionales, en asociaciones, y esa misma libertad permite la decisión de hacerlo o no, ¿verdad? ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación permanente de trabajadores o de patrones. Hay sindicatos de trabajadores y de patronos, es muy importante este concepto, de profesiones independientes, constituidos exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de los respectivos intereses económicos y sociales que a estos grupos les sean comunes, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican los sindicatos por su naturaleza? Un asunto importante. Pues por su naturaleza se pueden conformar o se dividen en sindicatos de campesinos, de trabajadores urbanos, de gremiales, de empresas y de industria. ¿Cuáles son los principios democráticos de los sindicatos? Pues es, como su nombre lo dice, son principios democráticos, es respetar la voluntad de mayorías, que el voto para la elección de autoridades del sindicato sea secreto y que sea unipersonal, o sea, un voto por persona. ¿En qué consiste el derecho de inamovilidad? Es una de las características que tienen los directivos sindicales. Es un derecho que gozan ellos y que la ley no lo establece de manera expresa, mejor dicho, de manera expresa en algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, generando por jurisprudencia, se ha establecido. Además está normada también en el Código de Trabajo. ¿Pagan impuestos los sindicatos? No, están exentos de pago de impuestos porque definitivamente son organizaciones no lucrativas, ¿verdad? La función específica de sindicatos, pues se organiza precisamente un sindicato específicamente para las negociaciones colectivas, es decir, celebración de contratos colectivos, de pactos, que a través de ellos se consigan mejoras en las condiciones de trabajo y otras de aplicación general, ¿no? ¿Cuál es el trámite para la constitución de un sindicato? Bueno, pues eso desarrollamos todo un laboratorio de eso. Se levanta un acta constitutiva donde se consigue el consentimiento escrito de 20 o más trabajadores. Y para eso, el segundo paso es enviar esa notificación a la IGT, la Inspección General de Trabajo, para conseguir a través de ello el derecho de inamovilidad de estas personas que están planteando la formación del sindicato. Luego se elabora un proyecto de estatutos. Después de eso se solicita a la Dirección General de Trabajo que su revisión, luego la calificación legal de la documentación presentada, que sea, por decirlo de esta manera, visada. Luego previo el visto bueno del despacho, se inscribe ya el sindicato. La publicación del diario oficial sería el siguiente paso. Y por último, ya entrega a los personeros y al comité ejecutivo del sindicato la transcripción y la documentación que lo respalda ya con personería jurídica, ¿verdad? ¿Qué es la Asamblea General? Pues la Asamblea General de un sindicato es el órgano supremo del sindicato, el órgano que rige y del cual se deriva una constitución democrática que rige a los sindicatos y a los sindicalizados, ¿verdad? ¿Qué funciones tiene el comité ejecutivo? Valga la redundancia, el comité ejecutivo tiene una función eminentemente ejecutiva, o sea, ejecuta los mandatos que el órgano superior, que es la Asamblea General, les indica
a través de las asambleas que se realicen o de las necesidades que en la Carta Constitutiva se establecieron como móviles para la creación del sindicato. Ya lo he referido anteriormente, mejoras en las condiciones de trabajo, establecimiento de pactos colectivos. ¿Qué se puede delegar la representación legal del sindicato a mandatarios? No. La representación legal del sindicato está constituida por el comité ejecutivo, a no ser que por asuntos específicos y especiales este mismo cuerpo colegiado designe a alguien para situaciones muy puntuales la representación, repito, para asuntos muy específicos, ¿verdad? El Consejo Consultivo del Sindicato, ¿qué funciones tiene? Pues ese sí tiene funciones puramente de asesoría. ¿Cuáles son las clases de disolución que existen para los sindicatos? Pues son forzosa, legal y voluntaria. Cada una de ellas, como su nombre lo dice en la primera, pues tiene su razón de ser. Las primeras son porque no están cumpliendo con los preceptos de la norma de la Carta Constitutiva o están a través de la supervisión de la Inspección General de Trabajo incumpliendo, ¿verdad? Legales, igual que incurran en ilegalidades, forzamiento a que se sindicalicen personas, etcétera. Y voluntarias, pues cuando el sindicato considera que ya no hay una razón de ser de que la existencia del sindicato, entonces pues voluntariamente se disuelve. Las clases de fusión que existen entre los sindicatos, pues es federación y confederación, ¿verdad? Dependiendo del número de sindicatos, dos o más sindicatos se pueden unir y se constituyen una federación, y dos o tres federaciones constituyen una confederación, ¿no? Los instrumentos de la negociación colectiva, pues el contrato colectivo de trabajo, el pacto colectivo de trabajo, el convenio colectivo de trabajo, el reglamento interno de trabajo y la sentencia arbitral, ¿no? ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? Pues es aquel que se celebra entre varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, ¿no? En lo que algunos de sus miembros ejecutan labores determinadas y mediante una remuneración debido a que se ajusta individualmente para las labores que cada uno de ellos tiene asignada. ¿Qué es el pacto colectivo de condiciones de trabajo? Pues es un acuerdo entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. Es un punto importante con el pacto. ¿Cuáles son las clases de pactos colectivos? Pues mencionaríamos el de empresa o centro de producción determinado, y el otro es colectivo de industria, actividad económica o de región determinada. ¿Qué es un convenio colectivo de condiciones de trabajo? Pues es aquel que se celebra entre empleados y sindicatos de trabajadores, ¿verdad? ¿En qué parte del Código de Trabajo se encuentra regulado el convenio colectivo de trabajo? Se encuentra regulado entre los artículos del 49 al 52 del Código de Trabajo. ¿Qué es el reglamento interno de trabajo? Es la institución que regula cómo debe desarrollarse el trabajo en la empresa. Este debe de generarlo el patrono. Se establece, pues definitivamente tiene que cumplir características propias de la actividad de las empresas y se envía a la Dirección General de Trabajo para su aprobación. ¿Qué es la sentencia arbitral? La sentencia arbitral, o también llamado laudo arbitral, es la decisión final del Tribunal de Arbitraje que resuelve controversias de forma similar a una sentencia judicial. Este fallo o laudo es vinculante para las partes, tiene los mismos efectos que una resolución judicial, y la ejecución se puede solicitar ante tribunal competente, según lo establecido en la ley de arbitraje, que tiene una normativa también en el derecho internacional aplicable, ¿verdad? Los derechos de los sindicatos, pues los derechos de los sindicatos, en primer lugar, establece la libre asociación, que es vital, la negociación colectiva y a defender intereses de los miembros conforme a la normativa del Código de Trabajo y definitivamente a la
normativa o ley superior que tenemos, que es la Constitución Política de la República. Estos derechos también incluyen la capacidad de redactar estatutos, elegir representantes, organizar su administración y detentarla, y formar un programa de acción para la búsqueda de esas mejoras de condiciones y de vida de los, por lo tanto, ¿verdad?, como consecuencia de vida de los trabajadores afiliados y no afiliados, ¿verdad? El tema del sindicalismo en Guatemala. El movimiento sindical en Guatemala nace esencialmente por grupos de artesanos. Me voy a referir primero a la parte del sindicalismo en general y luego al de Guatemala. La parte del sindicalismo de los trabajadores es la defensa de los intereses comunes frente a los empleados y gobiernos, ¿verdad? Dijéramos que el desarrollo de los sindicatos inició a través de la negociación y de la acción colectiva en la búsqueda de mejores condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de las mejores condiciones también viene dado por las situaciones de la delimitación de los horarios de trabajo, de las situaciones del pago de horas extras, etcétera, etcétera. A través de eso fue que las organizaciones de obreros consiguieron el concepto de la organización y fue la génesis que dio, valga la redundancia, origen a la institución del sindicato. Pues ahora me refiero al sindicalismo en Guatemala. Como lo refería equivocadamente al principio, en Guatemala el tema de los sindicatos empezó alrededor de finales del siglo XIX con sociedades de artesanos. Estos se agrupaban en la defensa de intereses comunes, ¿verdad? Luego, en Guatemala, un hito importante para el sindicalismo es la Revolución del 44. Esta revolución trajo consigo muchas modificaciones sociales, políticas y socioeconómicas, entre ellas el movimiento sindical. Se consiguió a través de esta revolución histórica el primer código de trabajo, otorgando derechos y protecciones significativas a la clase laboral, ¿verdad? El movimiento sindical en Guatemala, en mi opinión personal, siempre lo he manifestado incluso en clase, en curso, siempre ha estado influido y salpicado por tema político. Entonces este tema siempre ha afectado y ha sido motivo de persecución incluso, ¿verdad? Enfrentó el movimiento sindical represión y hasta lamentar muertes, ¿verdad? En fechas importantes son la revolución del 44 y en el 83 se generó la CUSG y en el 87 la CGTG, ¿verdad? Que son Confederaciones Guatemaltecas de Trabajadores, ¿verdad? El contenido del contrato colectivo de trabajo. Pues el contrato colectivo de trabajo pues es el instrumento a través del cual se establecen y se formalizan relaciones de trabajo, ¿verdad? Pues debe de detallar las condiciones del trabajo, la jornada, el salario que establece, los beneficios y por supuesto es una relación dual entre trabajador y patrono. Entonces pues debe de llevar la identificación de ambos, la fecha de celebración que es la fecha de inicio de la relación laboral, ¿verdad? Debe presentar copia a la autoridad laboral, al trabajador y al patrono. Debe también ser autorizado por la autoridad laboral y eso ya, con eso ya tiene el carácter de oficial. El fundamento de la constitucional de los sindicatos. El fundamento constitucional de los sindicatos pues está establecido en los artículos 102 y 106 de la Constitución Política de la República, porque es el derecho de asociación que está ahí contenido y del reconocimiento de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Estos derechos permiten a los trabajadores organizarse libremente en la defensa de sus intereses económicos
Y ahí también existe pues normativa y reglamentación de la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Guatemala es signataria. Agradezco mucho la atención al video y que tengan muy buena tarde.